Hola niños, hoy hablaremos sobre Eliseo, ¿lo recuerdan? Ya hemos escuchado historias acerca de su vida y hoy vamos a escuchar una más. En los tiempos de Eliseo habían escuelas como los institutos bíblicos ahora. Esas escuelas no son como a las que vamos de lunes a viernes, donde nos enseñan matemáticas o inglés. Ahí enseñan cosas sobre Dios, de cómo poder servirlo mejor. Y en la escuela de los tiempos de Eliseo, los hombres que iban ahí los llamaban los hijos de los profetas. Ellos aprendían a cómo trabajar para Dios. ¿Y qué creen? Un día esa escuela se llenó porque iban muchas personas que querían aprender cómo servir a Dios, y un día esos hombres que estaban en la escuela fueron con Eliseo y le comentaron lo que sucedía. Ellos le dijeron que irían al río Jordán para construir una nueva escuela porque la que había estaba muy pequeña. Y Eliseo pensó que era una buena idea, así que les dijo vayan. Pero uno de ellos le pidió a Eliseo que por favor los acompañara, y Eliseo les contestó yo iré. Entonces cuando llegaron empezaron a cortar madera para construir la nueva escuela. Y de repente la cabeza del hacha se salió del mango y cayó al agua. El hombre estaba muy preocupado porque esa hacha era prestada. Entonces Eliseo le preguntó dónde había caído y él le señaló el lugar, y Eliseo tomó un palo y lo arrojó al agua también. Y fue cuando sucedió el milagro. El hacha, que pesaba mucho, subió a la superficie y empezó a flotar. ¿Creen eso? El hacha era de hierro, o sea, era pesada. Es por eso que esto fue un verdadero milagro, porque pues imagínense algo muy pesado que flote, pues no cualquiera lo ha visto, ¿verdad? Pero sabemos que para Dios todo es posible. ¿Y por qué creen que Dios les hizo este milagro? Me imagino que tal vez fue porque ellos servían a Dios con toda su vida y ahora ya hasta iban a abrir una nueva escuela. Cuando entregamos nuestra vida completamente a Dios para su obra, sabemos que Él hará lo que sea necesario para que podamos servirle, así como lo hizo con este hombre. Y también creo que Dios te está llamando a servirle a cada uno de ustedes. Y cuando ustedes crezcan, si tienen la oportunidad de asistir a un instituto bíblico, háganlo para que puedan aprender un poco más de cómo servirle a Dios. Y así como esos hombres servían en una pequeña región, Dios quiere que lo hagamos, y no solo en una pequeña región, sino en todo el mundo. Él quiere que contemos la verdad a todos, porque tú y yo sabemos lo que Jesús vino a hacer al mundo, pero hay otros que no, y debemos decirles que Jesús vive y quiere vivir en el corazón de cada uno de ellos, pero que el pecado es lo único que no lo permite. Tenemos que decirles cómo ser limpiados de nuestros pecados. ¿Y cómo es? Pues recibiendo al Señor Jesús como nuestro Salvador. ¿Y recuerdan a la mujer importante, que fue una de las lecciones que ya vimos? ¿Recuerdan el cuarto que le hizo a Eliseo, de lo que Dios le dio por ser bondadosos con él? ¿Se acuerdan que le dio un hijo, verdad? Y por medio de Eliseo también le devolvió la vida a ese niño porque había muerto. Eliseo confiaba en Dios y Dios le había hecho ese milagro de devolverle la vida al niño. Y ahora también aparecen en esta historia. Un día Eliseo los visitó y les dijo que una gran hambre venía. No sería suficiente la comida para todo el pueblo de Dios. Y esa hambre venía por causa de su pecado. Qué triste, ¿verdad? Que las personas que decían creer en Dios hubieran pecado. Pero ¿qué creen? Eso también puede pasar en estos tiempos, porque después de que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, aún somos tentados, y eso provoca que caigamos en pecado. ¿Alguno de ustedes ha sido tentado tal vez en su escuela, en el momento de exámenes? Tal vez se nos ha hecho fácil copiarle al de al lado, o tal vez decir mentiras para evitar problemas. A muchos nos ha pasado, pero cuando estemos en una situación como esta, lo mejor es orar a Dios, porque sin su ayuda será muy difícil decirle no al pecado. Y continuando con la historia, dice que Dios quería cuidar de la mujer y de su hijo, por eso envió a Eliseo a contarle lo del hambre. Esa hambre iba a durar 7 años, ¿se imaginan? Eso es mucho tiempo. Eliseo le dijo que se fuera a vivir donde pudiera, porque el hambre duraría 7 años.
Y la mujer hizo todo lo que Eliseo le dijo. Ella sabía que era Dios obrando a través de Eliseo y sabía que Dios la amaba y que quería cuidarla. Por eso obedeció y se fue a vivir con su familia esos 7 años que iba a haber hambre. Y pasaron los 7 años y la mujer con su hijo regresaron a su casa. Pero ya le habían quitado su hogar y sus tierras. Por eso ella salió a implorarle al rey por su casa y por sus tierras. Pero antes de que ella llegara, con él estaba una persona, era el siervo de Eliseo, ¿lo recuerdan? Él estaba ahí porque el rey quería que le contara todo lo que Dios había hecho a través de la vida de Eliseo. Y él estaba contando del milagro que habían hecho al devolverle la vida al hijo de la mujer importante. Y en ese momento iba llegando la mujer y el siervo le dijo, esta es la mujer y este es su hijo. Y entonces el rey le hizo muchas preguntas a la mujer y ella le contó toda la historia, todo lo que había pasado. Y como podemos ver, Dios había puesto en el momento indicado a la mujer y Dios tocó el corazón del rey y cuando la mujer le habló de sus tierras, de su hogar, él le ordenó a un oficial y le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras. Esta es una historia que nos deja una gran lección. Dios ha prometido que si le damos el primer lugar de nuestra vida y le servimos lo mejor que podamos, Él nos dará todas las cosas que necesitamos, así como lo dice en Mateo. Eliseo fue un gran hombre, por su fe él tenía puesta toda su confianza en Dios y le era fiel. Aun cuando enfermó gravemente e iba a morir, él estaba ahí confiando en Dios. Y a veces eso es lo que nos hace falta recordar. Que cuando estemos en nuestros momentos más difíciles, debemos de confiar en Dios así como Eliseo lo hacía y no dudar del poder que tiene Dios para actuar en nuestra vida y debemos saber que Él siempre quiere lo mejor para nosotros, así sea una decisión que nos duela o que no entendamos, todo lo hace por nuestro bien. Y un día una persona muy importante lo fue a visitar. Esa persona fue el rey Joás. Para el rey era difícil decirle adiós a Eliseo porque recordemos que Eliseo ya estaba a punto de morir porque estaba muy enfermo. ¿Y por qué se imaginan que le iba a doler decirle adiós? Porque él sabía que Eliseo era un hombre de Dios y Eliseo le habló y trató de ayudarle a confiar en Dios. Y esa también es otra lección que nos deja esta historia, que debemos de llevar la palabra de Dios a muchas otras personas y debemos ayudarles a que tengan esa confianza que tenemos nosotros puesta en Dios, hacer que ellos quieran lo mismo que nosotros tenemos, que es a Jesús en nuestro corazón. Y vamos a repetir el versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4.